Hola, Altubers. Hoy volvemos al mundo del cine, pero no por la parte convencional, la de ir a una sala a ver una película o ver esa película en tu casa. En fin, que nos vamos a una librería, porque hablaremos de libros de cine en sus dos variantes, o en dos de sus variantes. Por una parte, el documental, la memorística, y por otra, la de ficción basada en hechos reales. Todo queda claro cuando hablemos de cada uno de los libros que hoy hemos preparado, empezando por este que tenemos aquí, de Marcos Ordóñez. Marcos Ordóñez es un periodista, crítico de teatro, experto en ese territorio, que ha escrito novelas de la más variada condición. Si buscara por las estanterías de mi espalda, encontraría al menos media docena de sus libros. Y aquí ha ejercido simplemente de amanuense para contar la historia del verdadero protagonista del libro, que por cierto se titula Big Time, la gran vida de Perico Vidal. ¿Quién era Perico Vidal? Pues Perico Vidal fue un tipo muy importante que, sin embargo, a pesar de salir en los títulos de crédito de las películas, no consiguió popularidad entre el gran público. Y es que él se ocupaba de arreglar las cosas. Era casi el conseguidor, la persona que se ocupaba de lograr esto y aquello cuando el director lo demandaba. Y que se hizo amigo de grandes estrellas del pasado y que con ellas vivió algunas aventuras extraordinarias y casi todas extravagantes. Ese era Perico, que no cuenta mucho de su infancia porque dice que era, bueno, bastante terrible, en la que sufrió bastante, y se centra en el libro en contar sus aventuras. Es decir, un poquito el abuelo Cebolleta contando en aquellos momentos en que fue feliz cómo transcurrieron las cosas. Y lo que ha hecho Marcos Ordóñez es ponerle una grabadora delante, que él lo cuente y él transcribirlo básicamente. Supongo que ha hecho arreglos, pero digamos que básicamente lo que se supone que se cuenta aquí son las andanzas de Perico Vidal contadas por él mismo y, atención, también por su hija. Porque para completar la jugada, para completar los últimos años de la vida de Perico, Marcos Ordóñez recurrió a su hija Alba para que le diera algunas pistas. Bueno, pues ¿con qué gente se encontró el bueno de Perico? Pues con todo el Hollywood europeo que pasaba por aquí rodando películas que luego fueron muy famosas. Por ejemplo, empieza sus aventuras con Orgullo y Pasión, una película de Stanley Kramer rodada en España con Cary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra. De Cary Grant no dice nada, de Sofía Loren poco, pero de Frank Sinatra, que al parecer fue su hermano del alma, nos lo cuenta todo. Por supuesto, él siempre de parte de Frank Sinatra, que aunque había algunas personas que decían que era un individuo bastante difícil, pues mira, a Perico no se lo parecía y cuenta las grandes hazañas de este hombre, que luego le invitaba a su casa en Estados Unidos, que le llevaba a Nueva York, que, bueno, vivía aventuras con él y le presentaba a otra gente con la que después también intimaba y acababa consiguiendo, pues, por lo menos unas noches de bastante bohemia y quizá ardor de estómago. Pero bueno, en cualquier caso, eran tiempos de glamour, ya digo, años 50, 60. En los 60 se hicieron bastantes películas. Samuel Bronston, por ejemplo, rodó bastantes películas en Madrid y alrededores. Pero la gran figura, al margen de Nicolas Rey, por ejemplo, que también tiene importancia aquí, la gran figura casi paterna de Perico fue David Lean, al que conoció rodando Lones de Arabia y con el que trabajó después en La hija de Ryan y en Doctor Zivago. La verdad es que es una amistad verdaderamente increíble, de alguien que confía absolutamente en el otro y de alguien que está dispuesto a hacer lo que sea por el otro. Esto se extiende a otros directores y también a algunas estrellas. En realidad no hay mucho chascarrillo malsano en este libro, pero bueno, de algunas personas sí dice que eran un poco intratables. Decir eso de Marlon Brando pues es bastante normal, pero decirlo de Elizabeth Taylor ya es un poco más complicado. Y por aquí aparecen un montón de gente famosa. Para las nuevas generaciones tampoco le dirá mucho, porque estos son nombres que pertenecen al pasado, y salvo para los muy cinéfilos, pues no significarán demasiado. Pero la historia está contada con soltura, es una memoria personal, es algo que el protagonista va soltando aquí y allá según su particular forma de ver las cosas, y como tal hay que cogerlo. Un poco más discutible es la parte de su hija, que empieza por endosarnos toda la historia de su familia, sus antecedentes, los grandes duques austrohúngaros y demás,
y la verdad es que resulta un poco aburrido, pero al final resulta también clarificador de cómo fueron los últimos días de Perico. Todo un mundo del cine y del glamour que en su momento, bueno, pues significó mucho, y Perico, que al parecer no fue muy famoso entre el público, en general sí lo fue entre los que hacían películas. Otro caso real, pero esta vez ficcionado, es el de El Director. Esta novela, porque es una novela, de Daniel Kehlmann, nos cuenta la historia de George Wilhelm Pabst. Pabst, hoy totalmente olvidado, en su momento fue uno de esos cineastas alemanes revolucionarios que hicieron el expresionismo alemán y todo lo que siguió. Gente como Fritz Lang, por ejemplo, que aquí aparece, y otros que en su momento tuvieron que salir pitando primero a Francia y después a Estados Unidos porque Hitler había llegado al poder. Entre ellos, pues Billy Wilder, Fred Zinnemann, todos ellos aparecen en esta novela. Pero Pabst, que siempre alardeó de haber descubierto a Greta Garbo en la película Bajo la máscara del placer y a Louis Brooks en La caja de Pandora, se encontró en Estados Unidos, como otros alemanes, un poco perdido, como el caso de Bertolt Brecht, por ejemplo, y otra gente que no encajó allí. Mientras otros triunfaron, ellos no. Y le encargaron una película, un héroe moderno, que fue una chufa, y eso pues no le permitió desarrollar su potencial. Porque eran los productores como aquel que aparecía en Barton Fink, si os acordáis de la película de los Coen, que contratan al dramaturgo que ha descubierto la forma de hablar del pueblo y que quieren llevar al mundo del cine, pero luego le obligan a hacer una película de boxeo para que protagonice Wallace Beery. Bueno, pues esto sería lo mismo. No, nosotros te queremos mucho y sabemos que eres un maestro del cine, pero vas a hacer esta película. Y entonces él no se sintió muy querido, no dominaba bien el inglés, ni bien ni mal, vamos, y entonces decidió volver a Alemania. Decidió volver a la Alemania nazi. Y eso, por supuesto, tuvo su precio en prácticamente todos los sentidos. Salió de la sartén para caer al fuego, y eso es lo que nos cuenta Daniel Kehlmann en esta novela. ¿Cómo lo cuenta? Pues lo hace de una manera verdaderamente inteligente. Es decir, como tiene mucho que contar, lo que hace en cada capítulo, pues pongamos de 20 páginas aproximadamente cada uno, cuenta un fragmento de la historia. Y a veces entre uno y otro hay grandes elipsis y, por ejemplo, hay muchos flashbacks en momentos determinados en los que el protagonista recuerda sus tiempos pasados que fueron verdaderamente fabulosos y no como los de ahora, como ocurre casi siempre. Bueno, lo cierto es que Kehlmann maneja muy bien la historia, cuenta lo que tiene que contar y lo cuenta de la mejor manera posible. Cada uno de esos capítulos están más o menos contados de diferente manera. Hay alguno que se trata simplemente de un diálogo magnífico, por ejemplo, entre Louis Brooks y el propio Pabst, que trata de recuperar la gloria perdida y ella le niega su favor, como lo había hecho Garbo anteriormente. Es una historia muy dramática y al mismo tiempo también muy humorística, sarcástica, malintencionada, un poco al estilo Billy Wilder, muy bien contada, insisto, y ya digo que con una forma increíble, porque lo que se cuenta es estupendo, pero la forma en que se cuenta yo diría que todavía es más atractiva. Yo creo que cualquiera de los dos libros os sirven para pasar un buen rato, profundizar un poco en el mundo del cine y conocer algunas figuras que, oye, seguramente no conocíais. Yo a Perico no lo conocía, a Pabst un poquito más porque he visto un par de películas suyas. Pero bueno, en cualquier caso, aquí hay gente que merece la pena que conozcamos y como tal os las presento.